Una vez más les invito a sumergirnos en este mundo de Daniel, el mundo del Antiguo Testamento. Transportémonos a medio siglo antes del nacimiento de nuestro Señor. Transportémonos al mundo de estos jóvenes judíos que fueron exiliados por el rey Nabucodonosor, el gran imperio babilónico, y fueron llevados a la gran ciudad, a la capital de ese imperio, Babilonia. Pero estas son más que simples o historias aisladas. Es más que una historia apasionante. El libro de Daniel es sobre todo palabra de Dios y contiene una enseñanza para todos nosotros. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto al rey Nabucodonosor, este hombre que fue el más poderoso rey de su tiempo. Tenía el dominio absoluto y nadie podía cuestionar su palabra, su ley, sus deseos eran absolutos y totales. Y este Nabucodonosor también nos muestra el relato que fue el hombre más orgulloso de su tiempo. Su arrogancia era del tamaño de su imperio. Y Nabucodonosor, este hombre tan orgulloso y arrogante, no tenía problemas de reconocer al Dios de Daniel, de alabarlo incluso. Lo dijo con su propia boca, sus propias palabras. Miren lo que él dice. Él llega a decretar que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que son los tres amigos de Daniel, sea descuartizado, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Eso dijo Nabucodonosor. Esas son sus palabras. Reconoce a Dios, ordena que todos le respeten. Pero luego de decir estas palabras, él sigue con su actitud orgullosa de no someterse a Dios. Y él continuó con su vida orgullosa hasta que el Señor derribó su orgullo de una forma aplastante. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Ahora en el capítulo 5, de repente ya no hay más Nabucodonosor. Desaparece de la escena y aparece un nuevo rey llamado Belsasar. ¿Quién fue este Belsasar? Lo que sabemos por los historiadores es que Nabucodonosor murió en 562 a.C. El reinado de Nabucodonosor duró 43 años. Y lo que siguió después es una serie de conspiraciones, asesinatos, con nuevos reyes subiendo, bajando. Y el último rey fue asesinado por un hombre llamado Nabónido. Y él fue quien asumió el reinado. Pero parece que este hombre Nabónido, qué bonito nombre, parece que Nabónido tenía otros intereses. Porque ni bien asciende al poder, se retira a un oasis en Arabia, a 500 kilómetros de Babilonia, y deja el reino a cargo de su hijo. Ahora los historiadores creen que fue en realidad el hijo de Nabónido el que estaba detrás de todas las conspiraciones. Se nota que este hombre era amante del poder, hambriento del poder. Este hijo y Nabónido eran descendientes de Nabucodonosor. Y este hijo que quedó en el poder es nuestro Belsasar. Así es como Belsasar en la historia entra en escena. Me llama la atención que en el libro de Daniel estamos con Nabucodonosor, inmediatamente aparece Belsasar. Eso es porque Daniel no está interesado en seguir una línea histórica completa, sino que nos está mostrando un mensaje teológico. Está comparando y contrastando el rey Nabucodonosor con su descendiente o hijo, como le llama aquí, Belsasar. La actitud de Nabucodonosor con la actitud de Belsasar.
El punto es que en este momento de la historia hay dos gobernantes en Babilonia. Nabónido, que está retirado ahí en el desierto, pero el que gobierna es Belsasar. Por eso en los versículos 7 y en el versículo 16, si han prestado atención a la lectura, Belsasar promete al que logre descifrarle o interpretarle la escritura, nombrarlo el tercer hombre más importante del reino, porque hay dos reyes, su papá y él. Bueno, ¿qué aprendemos de Belsasar? Y lo primero que nos llama la atención es también su arrogancia, su orgullo, al igual que Nabucodonosor. Pero el orgullo de Belsasar va a otros niveles, adquiere una nueva profundidad. Mira lo que hace este Belsasar. En los versos que hemos leído, aprendemos que él se llena de amigos, de sus nobles, se rodea de ellos, ofrece una fiesta gigante y se llena de vino. Lo que está describiendo aquí la Biblia es una orgía, una borrachera desenfrenada, donde corre el vino y corren los desenfrenos. Animado por el vino, dice Daniel, animado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había sustraído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia y sus mujeres y concubinas. ¿Te das cuenta? Un desenfreno total. Aquí dice que Nabucodonosor fue padre de Belsasar. El significado más correcto es ancestro. Bajo el reinado de Nabucodonosor, habían saqueado el templo de Jerusalén, los babilonios, y se habían llevado todos los objetos sagrados y valiosos del templo a Babilonia y los pusieron en el templo de su Dios en Babilonia. Pero ahora, hermanos, quiero que entendamos una cosa. Estos vasos, estas copas de oro, no eran objetos valiosos por ser de un material precioso, eran especialmente valiosos por lo que significaban. Estos objetos eran objetos dedicados a la adoración de Dios en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, cuando Nabucodonosor ordena quitarlos de ahí y llevarlos y ponerlos en su templo, en el templo de su dios, Marduk, él estaba pensando, he vencido, he derrotado al Dios de los judíos. Para él, esta era una pérdida, una derrota sobre Dios. Así que estas copas simbolizaban eso, la derrota del Dios de los judíos y la victoria de los dioses de Babilonia. Entonces fue un acto muy malvado de Nabucodonosor, pero por lo menos si algo que se puede rescatar es que los trató con respeto. Llevó esas copas y no las mandó a derretir y hacerse joyas con el oro de las copas, sino que las puso en un lugar en resguardo. Por lo menos trató esos objetos con respeto. Pero Belsasar no tiene ningún escrúpulo. Belsasar no tiene ningún respeto por estos objetos ni por lo que representan. Él ordena sacar estas copas sagradas para emborracharse utilizándolas en su orgía. Utiliza estos vasos para que sus nobles y sus mujeres y sus amantes los utilicen y se emborrachen mientras cometen sus actos desenfrenados. No hay respeto. Pero lo peor viene cuando nos dice el verso 4, que embriagados, ya borrachos de vino, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Objetos sagrados, copas consagradas para la adoración al Dios Altísimo, estaban siendo usados para adorar
ídolos. Fue un acto abierto de provocación. Es como si Belsasar con este acto estuviera gritando al cielo: ¿y qué harás al respecto, Dios? Tú eres el Dios vencido de los judíos. Te reto que hagas algo al respecto. Era un insulto al Dios de Daniel, riéndose, emborrachándose, cometiendo actos de lujuria, mientras se burla de Dios, haciendo alarde de su victoria, de su poder. Para Belsasar, Dios es algo obsoleto, algo inactivo, algo irreal. Para Belsasar, la palabra de Dios es obsoleta, inútil, no tiene autoridad, no es necesario escucharla ni conocerla. ¿Te suena parecido a la actitud de algunas personas hoy día? Muchos hoy día se burlan de Dios, menosprecian a Dios. Muchos hoy día ven a Dios como un dinosaurio, algo extinto, obsoleto, un concepto muerto que no pertenece a nuestra era moderna. Muchos hoy día usan el nombre de Dios como Belsasar usó las copas de Dios, como una burla. Usar el nombre de Dios como una burla, como una exclamación de sorpresa, en chistes, en burlas, de maneras livianas y respetuosas. Para muchos, igual que para Belsasar, la palabra de Dios, la Biblia, es una cosa que no tiene relevancia, no tiene tanta importancia. Para muchos hoy día, el Hijo de Dios ha sido relegado a un simple maestro, un gurú del amor y de la superación personal, un moralista que solamente ha venido al mundo para ayudarnos a mejorar, pero ya está muerto y sepultado. Esa es la realidad que también nosotros vivimos hoy. Y me llama la atención que así como las generaciones pasadas de Nabucodonosor mostraron algo de respeto, también en nuestro tiempo podemos pensar en las generaciones pasadas, ¿no es cierto? De los que no eran creyentes o eran ateos en las generaciones pasadas, no creían en Dios, así como Nabucodonosor, pero también mostraron algo de respeto. Se quitaban el sombrero al entrar a una iglesia, o procuraban utilizar malas palabras delante de las mujeres, los niños. Si aparecía un pastor o un cura, se refrenaban de usar malas palabras. No creían en Dios, no iban a la iglesia, pero mostraban respeto. Hoy todo eso ha quedado atrás. Hoy día la actitud que veo, especialmente en los jóvenes y en las nuevas generaciones, es la misma actitud de Belsasar, una actitud arrogante, desafiante y abiertamente orgullosa de su falta de respeto. Los programas de televisión, los influencers, los que hablan, los que están ahí bajo las luces, escúchales hablar, escúchales cuando hablan de Dios o de los cristianos. Son burlas, burlas abiertamente de nuestra fe, de nuestro Dios, de su palabra. Los comentarios acerca de Dios ya no tienen ese tono de estoy en desacuerdo, no creo lo mismo que tú. Ahora los comentarios son directamente insultos. Directamente insultos. Por supuesto, existen diversos niveles de orgullo. Hay algunos que tienen la actitud de Belsasar, que desafían abiertamente y arrogantemente a Dios. ¿Qué vas a hacer conmigo, Dios? No te tengo miedo. Pero hay otros que son más como Nabucodonosor, que son capaces de decir, sí, es el Dios verdadero, sí, yo creo en Dios. No hay que hablar mal de este Dios. Dios es real, como Nabucodonosor. Pero luego siguen viviendo en arrogancia. Vuelven a vivir a una vida como si ese Dios no existiera, como si Dios no fuera a llamarte a rendir cuentas un día. Niveles, tipos de arrogancia.
Y en un sentido u otro, todo ser humano es culpable del pecado de orgullo. Lo que vemos aquí es un cuadro potente de arrogancia con Nabucodonosor. Pero en los siguientes versos, no le funciona, está el otro. Gracias. En los siguientes versos, este pasaje nos está mostrando otro cuadro maravilloso. No solamente vemos el orgullo, también vemos el gran amor y gran poder de Dios. Y aquí quiero mencionar algo. Cuando tú lees la Biblia, recuerda, querido hermano, querida hermana, que la Biblia no es un libro que trata acerca de mí o de ti. La Biblia es un libro acerca de Dios. La Biblia ni siquiera se trata de los grandes héroes de la Biblia. No hay que leer Daniel como si se tratara de Daniel. Como que esta historia está ahí para que yo aprenda una lección y yo imite a Daniel, que yo sea como Daniel. No está escrito así la Biblia. La Biblia hay que leerla como la historia de Dios. Trata de Dios. Y el gran héroe de la Biblia es Jesús. Así que siempre que leemos la Biblia tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué me está enseñando Dios acerca de Él mismo en este pasaje? Sobre todo cuando lees el Antiguo Testamento. Porque a veces tenemos la tendencia de leemos David y yo tengo que ser como David. No, ¿qué me está enseñando David de Dios? ¿Qué me está enseñando Josué de Dios? ¿Qué me está enseñando Daniel de Dios? ¿Qué me está enseñando Dios acerca de sí mismo en este pasaje? Si hacemos esta pregunta, no nos vamos a equivocar en nuestra interpretación bíblica. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está enseñando Dios acerca de Él mismo en Daniel capítulo 5? Dios nos está enseñando que Él es poderoso y misericordioso. Vemos su gran amor y su gran misericordia. ¿En qué? En que Él habla, se comunica con estos reyes paganos y orgullosos. Dios no tenía por qué hacerlo, pero lo hace. Tanto a Nabucodonosor como a Belsasar les da mensajes. Les envía su mensajero, su profeta, quien les predica, les revela, les da sabidurías. Lo que Dios está haciendo es, por medio de su palabra, darles advertencias, llamarles al arrepentimiento. Y esa es una señal de que Él les está amando, de que Él está siendo misericordioso con ellos. Pero también vemos en este pasaje el gran poder de Dios. ¿En dónde lo vemos? En el hecho de que Dios no será burlado. Lo vemos en el hecho de que Dios emite juicio. Él sigue reinando. Llegará un día en que el juicio de Dios, hermanos, escúchenme bien, caerá. El juicio de Dios caerá sobre todo burlador, sobre todo arrogante, sobre todo aquel que rechazó su palabra, y serán llamados a rendir cuentas. Porque hay un solo Rey Altísimo, y no es Nabucodonosor, no es Belsasar, es el Creador. Y el rey Nabucodonosor tuvo varias oportunidades para arrepentirse. La más grande vino cuando Dios lo humilló. En el capítulo 4 vimos cómo este rey glorioso, esplendoroso, que era considerado un dios en la tierra, fue humillado y avergonzado. Nabucodonosor tuvo un desajuste mental por juicio de Dios. Perdió la cordura, comenzó a actuar como si fuera una vaca. Los psicólogos llaman a este desorden boantropía. Los que padecen este desorden se creen bovinos, es decir, vacas o toros. Y eso le pasó a Nabucodonosor por juicio de Dios. Terminó trastornado,
vagando desnudo por el campo, comiendo pasto, le crecieron el pasto y las uñas. Esa es la imagen de un artista inspirado en el relato de Daniel acerca de Nabucodonosor. Dios le había entregado su palabra, le advirtió acerca de su orgullo y el mensaje era claro: Dios es el rey, tú no, humíllate, sométete, el Señor no será burlado. Pero Nabucodonosor no se humilló ante el Señor y en una expresión de orgullo le vino de repente el juicio. Pero ¿qué pasó con Nabucodonosor? Si se acuerdan lo que estuvieron la semana pasada, las últimas palabras de Nabucodonosor son estas, en el capítulo 4. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que se muestran soberbios. Después de pasar por ese periodo de estar como un animal por el campo, Nabucodonosor se humilló por fin. Él aprendió la lección y reconoció que más le valía humillarse ante Dios. Nabucodonosor aprendió la lección. Y sus palabras son un contraste poderoso con las palabras de Belsasar en el capítulo 5. Belsasar no aprendió la lección. Belsasar no aprendió de la historia, de su propia historia familiar. ¿Cómo podía Belsasar pensar que podía sacar las copas del templo del Señor, emborracharse en ellas y que Dios iba a quedarse sin hacer nada? La respuesta es rápida. En los versos 5 y 6 leemos que en ese mismo instante en que ellos estaban ahí emborrachándose, aparecieron los dedos de una mano humana que a la luz del candelero escribía sobre la pared del palacio. Y al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido y sin saber qué pensar de esto, perdió las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. En cuestión de segundos, este rey arrogante, déspota, es humillado y avergonzado. Ahora imagina el efecto de estas palabras escritas en Daniel sobre los prisioneros judíos en esa época. Imagínate el efecto de este relato. Al leer los primeros versículos, los lectores judíos estarían horrorizados, escandalizados al ver lo que estaba haciendo Belsasar. Pero al llegar al verso 6, imagínate ese sentido de victoria y de justicia al ver a este rey temblando con sus rodillas, chocándole, patético, sin control de nada. Mucha gente está llena de orgullo hacia Dios, llena de palabras insultantes y arrogantes hacia Dios. No necesito a Dios, Dios es un invento, Dios es producto de la imaginación. He conocido así, gente así, arrogante, orgullosa, que piensa tener todas las respuestas, que no necesitan a Dios, hasta que se ven en una situación donde pierden el control. Una enfermedad, un accidente, una muerte. Hasta el más orgulloso se ve impotente y débil ante la muerte. Y así está Belsasar. Es como si se hubiera muerto. Y en su desesperación llama a los adivinos, a los magos, a los astrólogos, a estos hombres sabios. Y muchos también hoy día, al verse así en situaciones difíciles, buscan soluciones y respuestas en ese tipo de sabiduría. Los que están escuchando la grabación, hago con mis manos el símbolo de comillas, porque no es sabiduría. No hay sabiduría en este tipo de cosas. Al final es la reina. Muy probablemente que esta haya sido la madre de Belsasar quien provee la solución. Quizás la viuda de Nabucodonosor. Ella conocía a Daniel. Ella conocía de la sabiduría que Dios le había dado a Daniel. Así que en el verso 11 y 12 le dice al rey que busque a Daniel.
le busca a Daniel. Y cuando Daniel está frente al rey, Daniel comienza a predicarle. Y le recuerda de su ancestro Nabucodonosor. Y cómo el rey Nabucodonosor pagó por su orgullo. Y en los versos 20 y 21 le dice algo que el rey Belsasar debió saber muy bien porque era su historia familiar. Le dice cómo Nabucodonosor fue expulsado, perdió su reino, perdió su gloria, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega dicho reino a quien Él quiere. Y hay un silencio ahí. Hay una espera de respuesta de parte del rey. No hay respuesta. Así que viene el siguiente verso, que es un comentario devastador, la conclusión del sermón de Daniel. Pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto. Él sabía de Dios. Él conocía. Queridos, Dios no se está escondiendo. Él se ha revelado por medio de su creación. El apóstol Pablo dijo que lo invisible de Dios es claramente visible desde la creación del mundo. Romanos 1:20. Dios es grande, el Creador, el Altísimo, y merece nuestra adoración. Él se ha revelado en su creación y también se ha revelado por medio de la historia de su pueblo y por medio de gente como Daniel y sus amigos. Pero luego vino un hombre que dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y no hubo otro como este hombre, no hubo alguien tan amoroso, tan bueno y compasivo. Y el poder de Dios, el espíritu de sabiduría, estuvo con él, así como había estado en Daniel, solo que muchísimo más poderoso. Y al igual que Daniel, este hombre fue fiel a Dios en medio de sus enemigos, y fue fiel hasta la muerte. Sus enemigos conspiraron contra él y le llevaron a la muerte más terrible. Y aún mientras agonizaba, mostró compasión y amor por otros. El amor de Dios es revelado en Jesús. Y el poder de Dios también fue revelado en él. Con una sola palabra los enfermos sanaban, incluso los muertos volvían a vivir. Y aunque murió, él resucitó al tercer día, y así demostró que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, debemos honrar y adorar a Jesús. Esta historia tiene un poderoso mensaje para nosotros. Esta historia hay que leerla y hay que entenderla junto a la historia de Nabucodonosor. Dos reyes orgullosos. Los dos recibieron un mensaje de parte de Dios. Solo uno se arrepintió. En el capítulo 4 es el testimonio de Nabucodonosor. Y habló de su orgullo, de su locura, su humillación. Y al final alabó a Dios. Al final se humilló. Capítulo 5. El rey Belsasar es diferente. Él sigue con su actitud desafiante. A pesar de la advertencia y de recordarle de su antecesor, de su antepasado, Belsasar sigue con la actitud orgullosa. Así que a Daniel no le queda más remedio que interpretar la escritura. La escritura en la pared, que dice lo siguiente: Mene, mene, tekel, parsin. Y el significado, estas son palabras arameas, literalmente son unidades monetarias. Es como si estuviéramos diciendo peso, peso, billete, más o menos. Y Daniel reconoce el mensaje que Dios está transmitiendo por estas palabras. Porque así como peso es una unidad monetaria, implica también una acción, pesar, ¿no es cierto? Mene, mene, tekel, parsin se puede traducir como contado, contado, pesado,
dividido. Ese es el significado de estas 4 palabras. Contado, contado, pesado, dividido. Y la interpretación es devastadora. Dios te ha contado, te ha llamado a cuentas, a tu reino, y le ha puesto fin. Dios ha pesado a su majestad en una balanza, y su peso ha dejado mucho que desear. Y Dios finalmente ha dividido tu reino y se lo ha entregado a los medos y persas. Ese es el juicio de Dios. ¿Y saben qué? Esa misma noche, de forma muy repentina, estaba Belsasar, el rey de los caldeos, vivo y luego muerto. Fue asesinado y el reino quedó en manos de Darío de Media. Así vendrá un día el juicio sobre todos aquellos que rechazan la amorosa autoridad de Dios. El juicio vendrá sobre todo corazón orgulloso. Hermanos, aprendamos de estas historias. Por un lado, Dios nos está animando. Imagínate a todas las generaciones de creyentes como Daniel, viviendo en una tierra extraña, donde el poder parece estar en manos de déspotas malvados y el pecado se practica abiertamente, mientras se ridiculiza nuestra fe. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día nuestra vida es como si estuviéramos en pleno banquete de Belsasar. Parece que otros tienen el poder. Se burla el nombre de Dios. Se ridiculiza el nombre de Dios. En ese mundo parece que no hay Dios. Parece que el poder estuviera sobre otros. Pero Daniel nos está recordando y nos está animando. Dios reina. Dios reina. Él todavía está en el trono. Vale la pena creer en Él. Vale la pena confiar en Él. Vale la pena, escúchame bien, ser fieles a Él. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente. Vale la pena ser cristiano hoy, porque Dios sigue reinando. Aunque las apariencias en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde vivimos, a veces parecieran indicar lo contrario. Vale la pena, porque Dios sigue reinando a pesar de cualquier apariencia, a pesar de las burlas, a pesar de que los malos se regodean en sus actos maliciosos. Dios reina y su pueblo puede confiar en Él. Su pueblo puede perseverar porque Dios te cuida, te fortalece y te da sabiduría. Amén. Vale la pena confiar en Dios. Él da autoridad a quien Él quiere y la quita cuando Él quiere. Jesús es el Señor. Vale la pena. No te avergüences de Él. No te avergüences de Él. Un día todos lo verán y se darán cuenta de esta verdad. Así que este mensaje de Daniel es un mensaje de ánimo para nosotros. Pero también es una palabra de advertencia al orgulloso. Porque Daniel 5 nos está diciendo que Dios es un Dios de amor asombroso. Él hace. Él se muestra. Él quiere que el pecador se arrepienta y que le reconozca. Él quiere que el pecador se salve. Y Él ha dado advertencias. Ha dado su palabra una y otra vez. Piensa un poco en la gran paciencia de Dios con Nabucodonosor. Una advertencia tras otra. Y si tú te pones a pensar y a recordar en tu vida, estoy seguro que vas a ver cuánto Dios te ama. ¿Cuántas veces Él se ha mostrado ante ti? ¿Cuántas veces te ha advertido? Quizás desde la infancia, quizás recuerdes cuando te llevaban a la escuela dominical en una iglesia, o cuando escuchaste el mensaje de alguien que te llamaba a confiar en Cristo. Algunos se encuentran quizás ante un espectáculo impresionante de la naturaleza, un maravilloso atardecer, una puesta de sol, y de repente viene el pensamiento, ¡wow! Tiene que haber un creador sobre todo esto, es tan magnífico, tan hermoso. Esas son señales de Dios, son advertencias de Dios.
Y si te pones a pensar, a veces incluso las situaciones difíciles, un dolor, una enfermedad, una muerte, algo terrible te pasa y de repente te das cuenta de que no tienes el control, de que no eres Dios. Y esa situación te lleva a buscar la ayuda de Dios, te lleva a clamar, te lleva a buscarle a Él. Son advertencias de Dios, son escrituras en la pared. Y puede ser también que otros se den cuenta por medio del mensaje de una persona o por medio de una persona en particular. Hay muchos que ven a una persona que es creyente y se dan cuenta que tiene algo. Esa persona tiene algo diferente. Y saben que deberían seguir el ejemplo de esa persona y creer en Jesús. Dios ha dado señales por todas partes. Pero hay muchos que todavía se resisten. La señal más grande de Dios es su palabra escrita, la revelación única. Y como ha dicho Michael en el culto, tenemos acceso a la Biblia, todos nosotros. Pero todavía, aún así, hay muchos que se resisten a someterse al reino de Jesús. Incluso he conocido personas que reconocen que Jesús es el Señor. Y dicen, sí, es verdad, no hay otro Dios. Él reina, Él es el Rey. Y de repente tú les preguntas, ¿estás dispuesto entonces a arrepentirte de tus pecados? ¿A creer en Jesús y seguirle como tu Señor? Y la respuesta es no, no estoy dispuesto. Porque simplemente no quieren hacerlo. No quieren comprometerse, no quieren cambiar su forma de vivir. No quieren renunciar a sus planes y proyectos personales. Simplemente esperan que Dios convenientemente se haga a un lado y les deje tal como están. Pero escúchame bien, Él no lo hará. Él no hará la vista gorda. Él vio lo que hizo Belsasar. Le dio su mensaje. Belsasar no respondió. Dios le juzgó. Hermanos, un día todos nosotros, todos, veremos a Jesús como Él es. Unos lo reconocerán como Cristo, como su Señor, y vivirán con Él por siempre, en su gozo. Los demás también lo reconocerán, se darán cuenta de que Jesús es el Rey de Reyes, pero también se darán cuenta que no es su Rey. Y será demasiado tarde, como lo fue para Belsasar. ¿Qué despierta esta palabra en ti? ¿Ánimo? ¿Un llamado al arrepentimiento quizás? Confía en Jesús. Volvámonos a Él. Estamos viviendo, como decía, en un mundo muy, muy contrario a la fe, a Dios. Y a veces eso trae una presión fuerte sobre nosotros. Personas que apreciamos, personas que conocemos, se burlan de Dios. Acuérdate de Daniel 5. Vale la pena ser fieles a Jesús, porque Él sigue reinando. Así que ánimo, hermanos. Perseveremos. Confiemos en Cristo. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje de advertencia, pero también de ánimo. Que salir de aquí podamos salir seguros y confiados de tu amor y tu gran misericordia, que ha enviado muchas señales a nuestras vidas para mostrarnos tu amor. Y la señal suprema, la predicación del Evangelio, la palabra escrita, ha llegado a nuestras vidas y hemos creído. Gracias te damos, Señor, porque hemos creído en un Dios verdadero y real, que a pesar de cualquier apariencia en este mundo en el que vivimos, sigue reinando. Queremos seguirte, queremos ser fieles a ti, queremos perseverar, Padre. Ayúdanos a perseverar, danos la fuerza, danos la sabiduría, así como tú pudiste hacer que estos jóvenes
en Babilonia puedan ser fieles a ti. Haz lo mismo con nosotros. Gracias porque este pasaje nos enseña que tú eres fiel, que tú eres amoroso, pero también eres justo. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, y doblegar nuestro orgullo. No permitas que el orgullo crezca en nosotros y siga en nosotros de una manera como siguió en la vida de Belsasar. Nosotros no queremos presentar aquello que es sagrado y utilizarlo de forma pecaminosa. Tu palabra nos dice que nuestras vidas como creyentes, nuestros cuerpos, te pertenecen. Nuestros miembros son de Cristo. Señor, no queremos usarlos, no queremos usar nuestra vida y presentarlo a los ídolos del placer, los ídolos del autocontentamiento, los ídolos del egoísmo. Líbranos, Señor. Líbranos de nuestro orgullo. Y también te rogamos por aquellos que en su orgullo hoy día todavía no doblegan su corazón a Dios. Aquellos que todavía no están dispuestos a reconocer su necesidad de someterse a este Dios que reina. Te pedimos por ellos que tengas misericordia, que tú puedas romper esa barrera de orgullo, así como lo hiciste con Nabucodonosor. Señor, te rogamos por todos aquellos que conocemos y amamos, que todavía tienen una actitud orgullosa ante ti. Te pedimos que puedan arrepentirse. No es demasiado tarde todavía. Y que seamos nosotros quienes le hablemos y les presentemos el mensaje. Así como levantaste a Daniel como predicador de justicia, envíanos a nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.